veían que la máquina les respondía. ¿Ah? Lo que sucedía en realidad era que del otro lado de la pared había una persona con un auricular escuchando lo que decía la persona en el micrófono, lo tipeaba y aparecía del otro lado. ¿Ah? O sea, IBM era muy reconocido en esa época, en los 70s, por vender principalmente máquinas de escribir. Entonces habían creado un prototipo para simular la computadora a la cual le hablábamos y nos escribía. ¿Ah? Entonces empezaron a preguntarle a todos aquellos que le hacían las preguntas qué les había parecido la experiencia humana de interactuar con una computadora, hacerle preguntas y que le respondiera. Y lo increíble del caso fue que todo el mundo le dijo, ¿para qué sirve? No sirve para nada, no le encuentro utilidad. Entonces el board de IBM tomó una decisión bastante interesante. Dijo, no me voy a poner a construir esto que me va a costar miles y miles de millones de dólares, sino que voy a hacer algo más inteligente. Voy a tomar este equipo de research y me voy a concentrar desde los 70 a empezar a entender cómo podemos entender el texto, o sea, cómo podemos entender lo que una persona habla, poder sintetizarlo y después devolver una respuesta. Y desde esa época hay en IBM un área de research muy especializada en todo lo que hoy nosotros estamos disfrutando a través de GPT y otras tecnologías. Pero IBM no se quedó atrás, justo coincide que son historias de IBM, pero simplemente porque opté por este camino. Yo no sé cuántos recuerdan esta imagen es de 1997, es el momento en el que esa persona que se está agarrando la cabeza en el monitor abajo a la derecha es Kasparov, el maestro de los maestros del ajedrez, que hoy podemos decir que fue el primer humano que perdió con una computadora en un ejercicio de intelecto. Entonces, imagínense esa situación en donde una persona que era especialista, que era un maestro del tema del desarrollo y de la competencia del ajedrez, termina perdiendo con una computadora. Y literalmente lo íbamos a conocer como esa persona. En ese momento, de hecho, hay ciertas historias que están detrás de esa competencia y parece que cuando Kasparov en la segunda partida, en la primera partida hay una jugada en la que se da cuenta que la computadora pensaba mucho más allá de lo que él esperaba, es ahí donde él pierde como la confianza y termina perdiendo la competencia. Lo que muy poca gente sabe es que esta es la segunda partida. En la primera partida, Kasparov le había ganado a Deep Blue. Y en la segunda partida, IBM no solo potencia más la computadora, sino que contrata a los 5 ajedrecistas que estaban en el ranking por detrás de Kasparov. O sea, se había preparado para ganarle a Kasparov. Pero termina perdiendo esa segunda partida, pero en realidad lo que pasa es que cuando eso sucede, que él entiende que va a ganarle la computadora, después se dice que en realidad fue un bug de la computadora y no fue real. O sea, la computadora no tenía tanta capacidad como para ganarle a Kasparov. ¿Qué termina haciendo Kasparov? Y les recomiendo esa charla TEDx de Kasparov, es del 2017, o sea, 20 años después de ese suceso. Kasparov después del 97 realmente cae en un pozo depresivo, porque se sentía efectivamente como la persona que perdió con una computadora. Pero lo que empieza a ver es cómo puedo empezar a utilizar esa inteligencia o ese poder de análisis y cómputo que tienen las computadoras para poder avanzar y buscar una forma de que sea un socio para nosotros. ¿Cómo puedo tomar la computadora de base para mejorar mi intelecto? Entonces empezó a hacer competencias de ajedrez en donde los ajedrecistas se entrenaban con las computadoras. Y lo que termina pasando es que llegan a unos concursos en donde ajedrecistas o maestros con la asistencia a supercomputadoras generan un nivel de juego de ajedrez muy superior al que se jugaba en la época de Kasparov. ¿Qué significa esto? Que en el momento, y de hecho es el momento actual, cualquiera de un maestro de ajedrez se entrena con computadoras y muchos de ellos además capaz que pierden con el que tengamos en el celular, el juego de ajedrez del celular. Entonces, una de las cosas que Kasparov empieza a analizar es
y empieza a acuñar un concepto que es inteligencia aumentada. ¿Qué significa esto? Tomando de soporte ese tipo de tecnología que me permite entrenar, el ajedrez que hoy se juega entre los maestros es muy, muy superior al que se jugaba en la época de Kasparov. O sea, logra demostrar la importancia de entrenarse con tecnología basada en computadoras, en inteligencia artificial o en lo que ustedes quieran, ¿no? De hecho, fíjense la fecha del artículo que escriben juntos con David D. Kramer en la Harvard Business Review, habla mucho de básicamente ese concepto, inteligencia humana aumentada. Ahí ya estaban los GPT. Lo que pasa es que muchos de nosotros muchos de nosotros sí los conocíamos porque lo estábamos usando en contextos de laboratorio. Pero no estaba popularizado como hoy se popularizó a través del lanzamiento de ChatGPT. Pero mucha de la inteligencia artificial que ya se estaba utilizando y que ya sabíamos muchos que iba a suceder, efectivamente varios lo que estaban viendo era cómo aprovecho esa inteligencia artificial para poder mejorar la performance que hoy tenemos en nuestras actividades cotidianas. Entonces, varios han ido por este camino de hablar de inteligencia aumentada, ¿no? Entonces, les recomiendo ese artículo, es bastante bueno. Lo utilizamos hace poco en una conferencia que hicimos en Latinoamérica, varios profesores universitarios, para justamente ver cuál es el impacto de la incorporación de este tipo de tecnologías en la parte académica. Y la conclusión de muchos de nosotros en diferentes ramas de actividad, hoy lo mencionaban en el panel inicial, o sea que muchas universidades lo están utilizando en las partes técnicas, pero muchas otras, hasta en las áreas de negocio, estamos utilizando efectivamente las tecnologías de GPT o de creación de imágenes tipo DALL-E o Midjourney para poder generar imágenes para contextos empresariales u otros usos, ¿da? Pero lo estamos usando varios de nosotros como asistentes en nuestras partes de determinados cursos académicos. Lo que sí pasa, y muchos lo han ido hablando, es que esta tecnología que hoy está popularizándose tiene riesgos. Y esos riesgos los tenemos que interpretar. Esta es una frase que salió publicada, ese es el título del artículo que salió en The Economist, muy poco después de que se hubiese escrito aquella famosa carta que se popularizó porque la firmó Elon Musk. Pero ese artículo, lo que dice Yuval Noah Harari es efectivamente tener presente cuáles son las implicancias de un mal uso de la tecnología y en este caso de la inteligencia artificial. Y justamente voy a usar esa palabra que ahí dice el storytelling de las computers, porque de hecho, por suerte me ilustró hace ratito Álvaro Pardo en su disertación, la forma que GPT construye las respuestas es casi construir una historia, porque analiza las palabras y las va construyendo en forma predictiva. Entonces, no deja de ser algo que escribe una respuesta basada obviamente en billones de parámetros e ingesta de información. Pero lo que plantea Harari, que hay que tener mucho cuidado, es cómo hacemos ese uso, porque no le podemos creer todo a ese gran oráculo. Estarían gustosos que dijera, varios estarían gustosos que dijera la palabra oráculo en inglés porque es oracle, que muchos la tenemos asociada a una marca, pero bueno, oracle significa oráculo. Ese gran oráculo que si yo le pregunto, todo lo sabe y todo lo entiende, y capaz que empezamos a pensar de vuelta en 1984, el libro de George Orwell, ¿no? Entonces, tengamos presente ese tipo de cosas para poder analizar cómo incorporamos la tecnología para poder no perder lo que dice Harari, el concepto de civilización. O sea, ¿tenemos la potencialidad de crecer en este tipo de usos de tecnologías? Seguro. Entonces, trabajemos mucho en cómo utilizamos la tecnología, en particular en los contextos educativos. Esto justo lo comentábamos hace pocos días en la Comisión de Futuros del Parlamento, que hoy va a dar una charla
por ahí por las 3 de la tarde. Es bueno, y atándolo con lo de Harari, una de las cosas que decía la vicepresidenta el jueves era la importancia de tener cuidado con estas cosas porque pueden afectar la democracia y pueden afectarnos a nosotros como sociedad. Entonces, un mal uso de la tecnología, como hablaban hoy, las fake news, construcción equivocadas o respuestas equivocadas o la alucinación que creemos que lo que nos está respondiendo es correcto, afecta muchísimo a la sociedad y a la democracia. Y una de las cosas que más va a estar afectando es al futuro del trabajo. ¿Ah? Esas cifras que están viendo ustedes a la derecha de la imagen son, ahí hasta la fuente abajo, es del World Economic Forum, que hace una estadística y un estudio en donde lo que se predice es que se van a crear 69 millones de puestos de trabajo, pero se van a suprimir 83 millones por la incorporación de estas tecnologías y obviamente de otras, y de otras automatizaciones. Pero esos 83 que se destruyen y 69 que se crean nos da un espacio negativo de 14 millones. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros como Uruguay para trabajar en cuáles son los trabajos del futuro y qué es lo que se demanda? Fíjense qué interesante. En la gráfica que está del lado derecho, lo que más se va a requerir para el 2023 y entre el 2023 y 2027 es el pensamiento crítico, la creatividad y después la inteligencia artificial y el Big Data como habilidad. Pero el pensamiento crítico es fundamental para entender el resultado que yo le estoy preguntando a una inteligencia artificial. Si yo no tengo la habilidad suficiente para poder analizar la respuesta que me está dando un sistema basado en GPT o en otro tipo de tecnología, no tengo la posibilidad de poder interpretar esa información. Entonces, una de las cosas que se ve es que esos 69 millones de nuevos puestos de trabajo, la mitad más o menos de eso, requiere de habilidades como las que están del lado derecho de ustedes y que tenemos que empezar a formar porque no las tienen. O sea, la mitad es 30 y pico de millones de personas no tienen las habilidades hoy de las que se van a demandar. Si tendremos que trabajar en las nuevas habilidades para el futuro. Hoy obviamente hay una transformación educativa, se están haciendo cosas, se están pensando justo en trabajar en estas habilidades, pero una de las cosas que la inteligencia artificial nos va a presionar y demandar es en contar con esas habilidades prontamente. Hoy decía, lo decía Guillermo hoy, Spinelli en el panel inicial, hay un tren de alta velocidad. El tema es que no podemos dejar que nos arrolle, no solamente subirnos. El tema es que subirse a un tren de alta velocidad uno tiene que estar preparado. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Lo hemos visto en las películas, pero creo que se puede hacer. Pero una de las cosas importantes es estar preparados para ello. Entonces, tenemos que empezar a formar las personas en forma más rápida para poder resolver estas problemáticas y tratar de que estas habilidades en el futuro las tengan todos en la sociedad. Y en particularmente nosotros como uruguayos, ven que el futuro del trabajo lo puse en celeste, no sé si se dieron cuenta, pero bueno, vamos a seguir con algún mensaje. Pero una de las cosas que para ir terminando quería dejarles de mensaje es, hoy tenemos una gran oportunidad. Y lo más interesante del todo, a mí me gusta mucho las fechas. El 10 de marzo, cuando termina Kipu, no sé cuántos pudieron asistir a Kipu, yo justo estaba en el extranjero, no pude ir, pero una de las cosas que hicieron al final de Kipu, una gran conferencia de inteligencia artificial técnica, viene gente de todo el mundo, muchísima gente de América Latina, todos los grandes profesionales que tenemos en el Uruguay en la temática, e hicieron algo muy interesante. Antes que se hiciera famosa aquella carta de Elon Musk, que fue a finales de marzo, el 10 de marzo, todos los profesionales que estaban presentes en Kipu, varios de Latinoamérica, decidieron crear esta declaración y le llamaron la Declaración de Montevideo sobre Inteligencia Artificial y su impacto en América Latina.
Lo más interesante es, fíjense cuáles son las temáticas que dijeron que en las cuales teníamos que trabajar. Todo lo que estamos hablando es inteligencia artificial o tecnologías, para hacerlo más genérico, para mejorar la vida. No estamos hablando para mejorar la calidad de vida, estamos hablando de ese tipo de cosas. O sea, se pusieron muy en foco al inicio en la parte calidad de vida. Una de las cosas que establecieron fue todo lo que construyamos tiene que estar basado en los temas rectores de los derechos humanos. Desde su diseño, la IA no debe dañar a las personas y se debe minimizar su impacto ambiental. Mucho de lo que se hablaba hoy en el panel inicial, muchas de nuestras empresas tecnológicas del Uruguay, por suerte, desde hace muchos años, ya venían trabajando, por ejemplo, en la trazabilidad de la decisión de un algoritmo de inteligencia artificial. O sea, entender por qué predijo lo que predijo y no tener sesgo, o si tenía sesgo lo que predijo, tratar de eliminarlo o minimizarlo. Entonces, una de las cosas es mucho foco en eliminar el impacto negativo. Y justamente una de las cosas que se escribió, y por eso lo traía en relación a la slide anterior, es el impacto, no hay duda que va a afectar, va a tener un impacto negativo en el tema del empleo. Pero deberíamos buscar alternativas de cómo incorporar este tipo de tecnologías para que ese impacto fuera siendo mucho menor. Una de las cosas que varios de ustedes siempre me han escuchado decir es, nosotros tenemos la capacidad de construir nuestra propia tecnología como país. Entonces no dejemos que nos venga todo dado de afuera y tratemos de ver cómo podemos nosotros, usando algoritmos open source, creados por nosotros mismos, tratar de tener el menor impacto posible en todas las cosas que hacemos. Pero para ello, una de las cosas que trae esta carta, que es muy interesante, es poner sobre la mesa estos temas y poder analizarlos. O sea, nosotros no podemos dejar de estar del lado de esto y tenemos una oportunidad para poder diferenciarnos con los otros países que están trabajando en inteligencia artificial. Hace poco escuchaba un podcast de un futurista de la Universidad de Carnegie Mellon y de Stanford, entrevistado por Oppenheimer, y le decía, ¿qué pasa? Le preguntaba a Oppenheimer, ¿qué pasa con el tema de América Latina? Y dice, va a haber un rezago porque toda la tecnología está en el norte. Y dice, no, en realidad hay una oportunidad gigante para América Latina para desarrollarse porque todo está disponible y todo lo podemos hacer. Una mención aparte, muy pocos estamos mirando a China. Tengamos cuidado porque hay tecnología muy superior a la que hoy se está construyendo en Estados Unidos en la temática de inteligencia artificial y estos temas no son tan claros. Entonces, una de las cosas importantes es analizar los contextos donde estoy utilizando la inteligencia y cómo los localizamos. Y simplemente para finalizar, esta la pueden encontrar, buscan Declaración de Montevideo sobre Inteligencia Artificial y espero que todos ustedes adhieran a ella. Yo lo hice tarde, pero lo hice. Y me quedo solo con el título de la declaración. Es la Declaración de Montevideo y para mí hay veces acá hay señales. Y que esté la palabra Montevideo para nosotros es una oportunidad. Es una oportunidad de diferenciarnos. Varios de nosotros queríamos trabajar hace mucho tiempo en cómo diferenciarnos desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Creo que trabajar de los aspectos éticos y del impacto que la inteligencia artificial produce podría llegar a diferenciarnos muchísimo con el resto de los otros países y los otros productores de software. Por ahí el mensaje, muchas gracias. Espero haber sido claro y que les haya gustado.